Nunca necesitamos el consejo de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que abras nuestro entendimiento, que la buena semilla caiga en nuestro corazón, Señor, para que pueda crecer y pueda dar fruto. Y ayúdanos, Señor, para que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, en el nombre de Jesucristo. La iglesia del Señor dice: amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, en el nombre del Señor. Es muy importante que nosotros como iglesia entendamos cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es muy importante que entendamos nosotros por qué Dios nos sacó de donde nos sacó, nos llamó de donde nos llamó. Es muy importante que nosotros entendamos eso, porque podemos crecer con la mentalidad de que nada más venimos a la iglesia porque ya estábamos cansados de la vida que llevábamos. Ese no es el propósito, hermanos. Dios tiene algo mucho más profundo para cada uno de nosotros. Dios tiene algo muy grande para cada uno de nosotros. Y yo sé que a veces nosotros somos muy modestos y pues, es que yo no hablo inglés y es que yo no sé leer muy bien. Nosotros vamos a hacer lo posible. El trabajo de Dios es lo imposible. Amén. Y yo no creo que Dios se equivoca cuando escoge a alguien. Dios lo escoge con un propósito. Y nosotros necesitamos entender ese propósito. ¿Por qué Dios no escogió a alguien con más estudio que nosotros? Aquí tenemos cerca la Universidad de Cal Poly en San Luis Obispo. Tenemos cerca la base de Vandenberg. Hay gente muy inteligente, muy estudiada. Pero ¿por qué Dios me escogió a mí? Si usted no sabía, Dios dice que escogió lo más necio de este mundo. Amén. Paz y Cristo, hermanos. Amén. Así es de que nosotros somos lo más necio de este mundo, pero Dios tiene un propósito. ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? Dice que para avergonzar a los sabios del mundo. Amén. Ese es parte del propósito de Dios. Nosotros en la iglesia, hermanos, el propósito para la iglesia lo podemos dividir en dos partes principales. La primera es el gran mandamiento. Dios tiene un mandamiento para nosotros. Dice en Deuteronomio 6, 4 y 5, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabe a qué nos está llamando Dios? A una relación de amor. Aleluya. Tenemos que amar a Dios. Nosotros no podemos amar a alguien que no conocemos. Necesitamos conocer a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Y la única manera que nosotros podemos conocer a Dios es si nosotros conocemos su palabra. Hay algo muy interesante. Dios le hace un llamamiento a un pueblo, a Israel, a todo un pueblo. Es como si Dios nos dijera ahorita aquí: oiga, iglesia, escucha, iglesia. Pero después dice, amarás tú, segunda persona singular. No dice, y amarán todos a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Entonces ya tenemos que Dios nos está llamando a una relación de amor, a que lo debemos llamar a Él. Pero en esa relación, antes de que entre tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu abuelita, tu nieto, necesitas entrar tú con Dios y hacer esa conexión. Es muy importante, iglesia. Cuando el Señor manda a sus discípulos a que vayan por todo el mundo, no les dijo que comenzaran en África. ¿Sabe a dónde los mandó? Los mandó a su casa. Amén. Váyanse a Jerusalén. Aleluya.
Y hay algo muy profundo en esto, iglesia, porque cuando Dios manda a su iglesia por todo el mundo, no les está diciendo, no los está mandando ya de ahí, los va a mandar al origen, a donde comienzan las cosas para ellos. Y para ellos era Jerusalén, era su casa donde iba a comenzar todo. Amén. A pesar de que Dios le hace un llamamiento a toda la nación, a todo Israel, a todo un pueblo, después Dios cambia, hermanos, a la persona en singular, a mí. Necesitamos nosotros, hay un propósito de Dios para que nosotros tengamos, hermanos, esa relación íntima con Dios de uno a uno. Les vuelvo a repetir, aquí todavía no entra la familia. Más adelante van a entrar ellos, pero primero Dios quiere, hermanos, que nosotros le conozcamos a Él, que nosotros entremos en esa cercanía con Él. Y hay una razón muy importante de ello, porque Dios quiere encender un fuego en nuestra vida. Aleluya. Un fuego que ni aún el diablo va a poder apagar. Un fuego que los problemas, hermanos, no lo van a poder apagar. La situación económica no lo va a poder apagar. Dios quiere encender en nuestra vida un fuego, hermanos, inapagable, que ni las situaciones del mundo van a poder apagarlo, porque nada va a poder detener a su iglesia. Si el diablo no pudo detener a la iglesia cuando eran 120 en un aposento alto, ahorita, hermanos, que son millones por todo el mundo, no lo va a poder hacer. Aleluya. Pero nosotros necesitamos entender, hermanos, el propósito de Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Le escribe Pablo a su hijo espiritual Timoteo. En una de las cartas, en primera de Timoteo, le escribe y le dice, pongan atención lo que le escribe. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si me tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Amén. Aleluya. Paz de Cristo. Amén. Necesitamos saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Amén. Amén. Yo creo que todos sabemos cómo conducirnos en la casa de Dios. Yo creo que todos sabemos a lo que vamos a la iglesia, que es adorar a Dios, alabar a Dios, a tener esa cercanía, a que Dios alimente ese fuego que un día encendió en nuestra vida. Amén. Dice, si me tardo, quiero que sepas cómo debes de conducirte a la casa de Dios. Y después le explica qué es la casa de Dios, cuál es la casa de Dios. Dice que es la iglesia. La iglesia del Dios viviente. Y luego dice algo muy tremendo, hermanos. Dice que es la iglesia. Ustedes son columna y baluarte de la verdad. Dios va a poner en su iglesia un peso muy grande. Esta es una columna. Y lo que una columna detiene es el peso, hermanos. Es mucho peso. Nosotros llevamos sobre nosotros el peso de la verdad. En otras palabras, la gente allá afuera no van a ver ellos a Dios. Van a ver al hermano Víctor Rivas. Van a ver al hermano Miguel, a la hermana Gloria. Nos van a ver a nosotros. Ellos no van a ver a Dios en ellos. Y nosotros somos los que vamos a ser veraces a Dios con nuestro testimonio. Nosotros tenemos que decirle a la gente que Dios tiene poder para transformar a la gente. Aleluya. Que Dios tiene poder para transformar al drogadicto y al borracho. Amén. Que Dios tiene poder para sanar el cáncer. Nosotros debemos de ser los testigos. Amén. Nosotros debemos de ser, hermanos, los que vamos a proclamar esas grandezas de Dios. Aleluya. Nadie más lo va a hacer. Amén. Cuando dice que llevamos el peso de la verdad, somos columna de la verdad, sobre nuestros hombros va todo el peso de la verdad. Todo el peso de la palabra de Dios va sobre la iglesia. Dice, el Señor le dijo a sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Y después dijo, tu palabra es verdad. Así es de que nosotros llevamos todo ese peso. Como seres humanos, no importa qué tan estudiados seamos o qué tan buen trabajo tengamos, es mucho peso, hermanos, para un ser humano.
Necesitamos la ayuda divina. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos que Dios nos selle, hermano, con poder de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra de poder de lo alto tiene un significado muy bonito. Cuando yo lo escuché de un predicador y lo busqué y lo encontré, y esta palabra de poder usa la palabra de dínamos, que es la palabra con la que se usa para dinamita. Pero hay algo muy interesante. Me puse a analizar esto, y cuando nosotros usamos dinamita de la que hacen los seres humanos, la avienta uno y sabe que va a ver allá afuera, va a terminar con un hoyo. Eso es lo que hace la dinamita, se derrumba, destruye. Hace muchos años salimos de vacaciones, mi esposa y mis niños estaban chiquitos, y fuimos a San Felipe, cruzamos la frontera, fuimos a San Felipe. Y a mí desde niño siempre me llamaban mucho la atención los cohetes. Siempre me gustó jugar con eso, no era muy peligroso, pero a mí siempre me gustó jugar. Y llegamos a una tienda ahí en San Felipe, y estaba, creo que era de unos orientales, creo que de unos coreanos, que vendían unos cohetes, hermanos, era dinamita eso. Eran cohetes así de gruesos y así de grandes. Y yo dije, esto es dinamita. Pero la curiosidad, ¿no? Me dijo, bueno, a lo mejor ni truena en estas cosas. Y compré uno, nada más uno. Y ya en la noche nos fuimos a la playa y me aseguré que no había nadie alrededor, hermanos. Y ya cuando miré que no había nadie, que lo prendo el cohete y agarré y lo aventé así. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Era dinamita. Explotó aquello y dejó un hoyo allí en la arena, hermanos, un hoyo pero gigante. Eso es lo que hace la dinamita, que hacen los humanos. Pero aquí dijo poder de lo alto. La dinamita de Dios no destruye, hermanos. La dinamita de Dios va a sanar. La dinamita de Dios va a restaurar la mente y el corazón de las personas. La dinamita de Dios, hermanos, va a hacer que la mente de las personas se transforme para algo positivo, para que el borracho que andaba allá y se había olvidado de su esposa y de sus hijos, ahora se dé cuenta que Dios lo ha bendecido con una compañera trabajadora, una compañera que se dedica a cuidar a sus hijos. Eso es lo que hace el poder de Dios, iglesia. Esa es la parte de el gran mandamiento. Y también la iglesia tiene la gran comisión. La gran comisión, dice su palabra, lo encuentran en Mateo 28:19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí voy a cambiar un poquito el tema porque hay algo que quiero que aprendan, que entiendan ustedes. La Biblia dice nombre en singular, pero después dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mucha gente, la mayoría de las iglesias, hablando en general de iglesias trinitarias y iglesias de los testigos de Jehová y todas las iglesias, no entienden la escritura. Me dijo un compañero de trabajo, dice que qué íbamos a hacer nosotros a la iglesia. Ya le expliqué que vamos a adorar a Dios. Le digo, pero también vamos a enseñar cómo leer la Biblia, cómo leer la palabra de Dios. La gente cuando lee aquí se confunden porque leen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y así repiten las cosas. Así no dice la Biblia, hermanos. Mi Biblia dice en el nombre singular, dice en el nombre del Padre. Y ahí hay una coma apostólica. Paz de Cristo, ¿no? Amén. Ahí te tienes que detener. Está hablando del nombre de Dios. Dice que los deberían de bautizar en el nombre de Dios. Yo no sé si ¿cuántos de aquí están bautizados en el nombre de Dios? Aleluya. Les voy a cambiar la pregunta.
Jesús es el nombre de Dios. Amén. Miren, hermanos, para la iglesia no debe de ser un misterio que Jesús es el nombre de Dios. Amén. Aleluya. Que nada más hay un nombre. En Zacarías 14:9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. Así es que no hay Dios. Aleluya. En Isaías, hermanos, 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, Jesucristo, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, el nombre de Jesús es el nombre de Dios. Nosotros no tenemos otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tiene que ser el nombre de Dios. Amén. Y para no desviarme mucho del tema, el nombre de... Nosotros usamos la expresión aleluya, y cuando nosotros decimos aleluya estamos diciendo alabemos allá. Ya son las dos primeras letras de 4 letras que tiene el nombre de Dios originalmente en el hebreo. Por ejemplo, en aleluya se usa esa expresión, alabemos allá. Isaías ya es salvación, y hay otros muchos nombres como el monte Moriah, que es Dios ya mira. Hay muchos nombres en el Viejo Testamento que usan las dos primeras letras del nombre de Dios. El nombre de nuestro Señor Jesús en hebreo es Yahshua, paz de Cristo. Ya es salvación. Ya salva. Así es de que no haga enojar a la gente de allá afuera, porque Santiago nos dice que cuando ellos nos maldicen, no nos están maldiciendo a nosotros, dice, están maldiciendo el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Amén. Paz de Cristo. Amén. Así es de que, regresando, hermanos, ya sabemos el propósito de la iglesia. Pedro nos habla de este propósito, hermanos, en una manera muy clara. Dice que nosotros somos linaje escogido. Dice, ustedes, vosotros, más vosotros sois linaje escogido. Somos gente escogida. Amén. Real sacerdocio. Esta palabra de real sacerdocio en español como que pierde mucho sabor, hermanos, porque la palabra real quiere decir que es algo verídico, algo que existe, o quiere decir algo que le pertenece al rey. Y en esta ocasión le pertenece al rey. Somos sacerdotes del rey. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Somos escogidos, somos real sacerdocio, debemos de ser nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió, Dios nos compró a un precio, hermanos, que nadie hubiera podido pagar por nosotros. Amén. Que nadie hubiera pagado por nosotros, sobre todo por mandarnos allá afuera. Y nos explica para qué hizo esto. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito por qué Dios nos sacó a nosotros. Así es de que si nosotros no hemos hablado de las virtudes de Dios, es necesario que comencemos a hablar. ¿Sabe quién es el único que no puede hablar de las virtudes? Si Dios no ha hecho nada en tu vida, no tiene nada que decir. Pero si Dios ha tenido misericordia de ti, hermano. Llegó el Señor a un lugar que se llama Gadara. Llegaron en barco, llegaron en lancha. Y cuando el Señor se sale del bote y pisa sobre la playa, a lo lejos había un endemoniado.
Y cuando el endemoniado, hermanos, ve al Señor, corre hacia Él. Y hay algo muy interesante en esta historia. Al último nos damos cuenta que Él estaba lleno de demonios, que tenía una legión adentro de demonios. Y todos esos demonios no lo pudieron detener de ir a adorar a Dios. Aleluya. Fíjense, hermanos, qué tan grande es el amor de Dios. Ni aún los demonios te pueden detener, hermano. Amen. No importa cuántos sean. Cuando tú propones voy a ir a adorar a Dios, nada te puede detener a menos que tú no quieras hacerlo. Amen. Y dice la palabra de Dios, todos conocemos la historia, el Señor lo hace libre. Y después, esta persona estaba tan agradecido con el Señor que quería ir con Él. Él ya estaba listo para subirse al barco y irse con los discípulos. Y le dijo al Señor, no. ¿Sabe a dónde lo mandó? Dice, vete a tu casa y cuéntales a los tuyos Gloria a Dios. cuán grande Aleluya. y cuán bueno ha sido el Señor. Hay tarea que hacer, iglesia. Tenemos una tarea que hacer alcanzando América. ¿Sabía usted que este país es el país más poderoso de toda la tierra? El país más grande y más poderoso de toda la tierra tiene mucha necesidad de Dios, hermanos. Yo no sé en su casa de usted, pero en mi casa tengo familiares que se han salido de la iglesia. Tengo familiares que son trinitarios, que son testigos de Jehová, que son católicos. Hay mucha necesidad de iglesia. ¿Sabe dónde comienza América? Alcanzando América. Nosotros tenemos que alcanzar América. Cuando el Señor nos estaba mandando a sus discípulos a que fueran y evangelizaran a todo el mundo, no le estaba hablando a gente inconversa. Nos estaba hablando a nosotros, a los creyentes. Y alcanzando América, Dios nos está llamando a nosotros. Amén, aleluya. Pero no nos está mandando, hermanos, a que vayamos a Nueva York o a que vayamos a Ohio, a que vayamos por allá. Dios nos está mandando al origen de América. ¿Sabe dónde comienza América? En su casa. Amén. En mi casa, ahí comienza América, por la grande necesidad que hay. Dios en su infinita sabiduría, hermanos, cuando el Señor estaba mandando a sus discípulos por todo el mundo, no les dijo comiencen allá en África o comiencen en México. Dijo, váyanse a Jerusalén. Vete a la iglesia hasta que seas revestido de dinamita celestial, de poder de lo alto, hasta que Dios encienda ese fuego que quiere encender en tu vida, porque hay trabajo que hacer, iglesia. Ese fuego va a quemar la pena, ese fuego va a quemar la vergüenza, ese fuego va a quemar, a lo mejor no quiere porque se ve muy así. Come on. Ese fuego, hermanos, nos va a ayudar a que nosotros veamos las cosas y entendamos que el que va a hacer lo imposible en aquel borracho, en aquella persona que parece un delincuente, es Dios el que lo va a transformar, no somos nosotros. Cuando el Señor, hermanos, les dijo, el que te rechace a ti, no te va a rechazar a ti, te va a rechazar al que te envió. No te preocupes, hermano, si dice que no quiere ir. No te preocupes si dice, sí voy a ir, pero no va. No te preocupes, tu trabajo es decirle, es invitarle, ahí termina tu trabajo. Aleluya. ¿Y sabía qué tan cerca o qué tan lejos estamos del rapto de la iglesia? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, si mal no recuerdo, en el verso 14, dice, y será predicado el Evangelio por todo el mundo. Amen. Dice, y entonces vendrá el fin. No está hablando del fin del mundo ni del fin de la tierra. Está hablando del fin del trabajo de la iglesia. Amen. Va a ser predicado. Ese es el propósito de la iglesia. Nosotros estamos aquí con ese propósito de predicar el Evangelio por toda la iglesia. ¿Sabía usted que ese trabajo era para el pueblo de Israel? Y el pueblo no lo hizo.
¿Sabían ustedes que ellos le pidieron a Dios? Dijeron, tenemos hambre, queremos pan, les dio pan. ¿Sabes qué? Ahora tenemos sed, les dio sed. ¿Sabes qué? Que ya nos cansó este pan, ahora queremos carne. Ahí está la carne. Nunca pudieron desarrollar su vida espiritual. Siempre se enfocaron en las cosas materiales. Siempre se enfocaron en su apetito y en su necesidad personal. Es tiempo, iglesia, que nos enfoquemos en las almas. Es tiempo que la iglesia comience a mirar con los ojos de Dios. Aleluya. Es tiempo que la iglesia comience a sentir con el corazón de Dios. Le dijo Dios a Samuel, ustedes ven lo que está enfrente de ustedes, pero Dios mira el corazón. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a mirar con los ojos de Dios. En lugar de ver a un borracho, en lugar de ver a una gente que parece maleante, que veamos la necesidad que hay en su vida de Dios. Amen. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La pregunta, iglesia, no es si Dios me puede usar a mí. La pregunta es si yo voy a aceptar el trabajo de Dios, la responsabilidad que Dios me da a mí. En una ocasión, hermanos, el profeta Isaías tiene una visión. Dice que se abren los cielos y él comienza a ver el trono de Dios y comienza a ver a los serafines adorando a Dios. Y cuando él tiene esta visión, él piensa que Dios lo va a terminar ahí. Dice, mis ojos han visto al gran rey. Dice, aquí voy a morir yo. Dios manda a un serafín, hermanos, con un carbón encendido para que le toque sus labios y le limpia su boca para que hablara de las cosas de Dios. Y después el Señor le pregunta a su creación, a los que estaban alrededor con él, dice, hay una necesidad, ¿quién irá por nosotros? Dice, ¿a quién enviaré? Aleluya. Hermanos, esta pregunta viene a través del corazón. Y yo en oración le digo, Señor, tú no tienes por qué preguntar a quién enviaré. Dame las fuerzas, dame la gracia. Envíame a mí. Aleluya. Yo no sé, hermano, hermana, qué tanto dijeras la palabra de Dios. No sé qué tanto puedas entender tú el llamamiento de Dios. Sabías que tú estás aquí porque Dios te llamó y porque tú obedeciste ese llamado. No es difícil, iglesia, oír la voz de Dios cuando nosotros nos enfocamos en que Dios nos está llamando. Pero si te enfocas en el trabajo, y si te enfocas en el fútbol, y si te enfocas, vas a poder escuchar la voz de Dios. Yo no creo, va a ser más difícil. Que Dios nos ayude, iglesia, a poner las cosas de Dios en primer lugar. Nuestro pastor hablaba de la educación. Es muy importante, hermanos, pero nunca debe de ocupar el lugar de Dios. Es muy importante, varón, que trabajes, pero tu trabajo nunca te debe de ocupar tanto como para hacer el trabajo de la obra de Dios. Aleluya. Yo quiero invitar a alguien, hermanos, que quiera salir de este lugar diferente a como entró. Yo quiero invitar a alguien que quiera que Dios lo toque, que Dios nos quite esa apatía, hermanos, de ir a la iglesia, de batallar por ir a la iglesia. Aprenda a reprender a los
testimonios que se acercan a usted cuando usted se quiere acercar a Dios. Aprenda, hermano, a tener valor, a dar ese paso de fe y salirse de la barca y comenzar a caminar el agua en el sol en el nombre de Jesucristo. Si eres tú, Señor, llama y Dios cuenta, hermano. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Ven. Sí, quiero que vengas, ven. Comienza a caminar en el agua. Deja que el poder de Dios pase a través de tu ministerio, de tu servicio al Señor. Yo quiero orar por alguien, hermanos, que siente ese llamamiento por parte de Dios. En este momento, pasen, hermanos.